Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta serie de la presentación de TENS. Ya vimos principalmente el TENS de alta frecuencia y baja intensidad, que correspondería al TENS llamado convencional. En esta sesión nos referiremos al TENS de baja frecuencia y alta intensidad, llamado también AL-TENS, que significa acupuntura like TENS, o sea, similar a la acupuntura, TENS similar a la acupuntura, y también llamado low TENS, TENS de baja, low, y aquí se denomina low TENS, o también denominado acute TENS. De verdad, tiene bastantes denominaciones, pero lo más normal dentro del ambiente terapéutico que se designe como AL-TENS, ¿ya? Desde el punto de vista meramente técnico, vamos a hablar de una baja frecuencia y una alta intensidad. Vamos a ir a nuestra segunda diapositiva para mostrarnos lo que corresponde a los parámetros. Eso es lo más importante. Como ya describimos anteriormente, hay cosas que nos interesan. ¿Qué tipo de pulsos vamos a usar? Y aquí en la gráfica, como pueden observar ustedes, hay unos pulsos llamados pulsos bifásicos simétricos. Ambas fases están invertidas, o sea, primero aparece, ¿no es cierto?, la fase positiva y luego la fase negativa, o sea, hay una alternancia en el pulso. Y el pulso es abierto, no, el pulso no se cierra, como veíamos un poco con las terminaciones en el TENS convencional, que terminaba como en espiga arriba. Aquí absolutamente abierto, cuadrático, es rectangular, cuadrático, ¿no es cierto? Abierto. Necesitamos toda la fase para implicar todos los fenómenos que corresponden a la intención que va a dar el TENS. Pueden ser monofásicos también, pero lo que se usa normalmente es que lo hagamos bifásico para obtener un mejor rédito de la intención de la fase. ¿Cuál va a ser esa intención y esa fase? Va a ser esta, ¿no es cierto? La que corresponde a la duración de fase. ¿Qué duración de fase vamos a tener? 200 a 250 microsegundos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una estimulación motora. Hasta anteriormente nos interesaba la estimulación sensitiva, que era la estimulación de la fibra beta. Ahora estamos en el espectro que corresponde del tiempo, que corresponde a un pulso que va a producir una contracción muscular. De 200 a 250 microsegundos tengo una reacción motora con este tipo de pulso de esta corriente. Y estos pulsos van a tener una frecuencia de 2 a 4 Hz, lo que se considera una baja frecuencia. En realidad, tendríamos que decir que la baja frecuencia en TENS se denomina todo lo que está bajo 10 Hz. Eso sería una baja frecuencia. Entonces, en la práctica habitual se usan 2 a 4 Hz, que algunos denominan como ultra baja frecuencia, ¿cierto? Pero generalmente se usan 2 a 4 Hz. La amplitud tiene que ser el umbral motor y un poquito más. El umbral motor. Tengo la corriente y hasta subo la amplitud hasta que se produce la contracción muscular. Esta contracción tiene que ser una contracción, una sacudida, que van a ser, si en el caso de sean 2 o 4, serán 2 a 4 sacudidas musculares, 2 a 4 contracciones. Lugar donde se realiza el estímulo, esto es colocado en los puntos motores. ¿Qué son los puntos motores? Los puntos donde ingresa y se establece la placa motora, que coinciden generalmente con la parte media del vientre muscular. Ahí está la placa motora, nosotros colocamos el electrodo, que en este caso va a ser activo, que sería el negativo, lo vamos a colocar ahí para que se produzca, ¿no es cierto?, esa contracción muscular. Eso es importante.
Esta sacudida muscular que se produce, o estas dos sacudidas, si son 2 Hz, ¿no es cierto?, implican una respuesta no solamente de la contracción muscular, sino que todo un fenómeno motor que tiene implicancias en lo que sería la analgesia. A continuación, revisaremos esta implicancia. Este diagrama magistral, porque nos explica en forma bastante sencilla lo que pretende esta cosa. Las cosas se pueden complicar cuando ya empezamos a hablar de niveles de intervención de esta acción. Aquí, ¿se acuerdan en el test de alta frecuencia y baja intensidad? La modulación del dolor se producía a nivel solamente medular, no había una implicancia superior. Pero en este caso sí las hay. ¿De qué se trata esta situación? Ya no es la sensación la que va a producir el fenómeno de esta analgesia, de modular el dolor, sino que va a ser la contracción muscular, que aquí aparece con el nombre de muscle twitch, ¿no es cierto? La contracción muscular. Esa contracción muscular significa que va a producir una estimulación de receptores musculares que están dentro del músculo, dentro del tejido muscular. ¿Cuáles son esos receptores? Son llamados ergoreceptores, que aparecen aquí con la sigla de G3. Y estimulan entonces, ¿qué fibras? G3, las de tipo 3, en la denominación anglo, son las A delta. Por lo tanto, lo que yo voy a estimular, ¿no es cierto?, con esta contracción muscular van a ser las fibras A delta. ¿Y qué fenómeno ocurre aquí? Aquí no sube, ¿no es cierto?, esta información hacia los centros superiores y va a estimular directamente en el cerebro medio la sustancia periacueductal. El acueducto de Silvio, ¿no es cierto?, alrededor del acueducto de Silvio hay una sustancia gris, por eso dice sustancia gris periacueductal, PAG, ¿no es cierto? Y al estimularse eso, y esta otra formación también, núcleo magno del RAFE, al estimular eso, yo produzco la liberación de opioides, o sea, endorfinas, que son neurotransmisores inhibidores. Y eso va a generar una activación descendente. Por eso que este fenómeno se efectúa a través del control inhibitorio descendente. Aquí está. Una vez activados estos neurotransmisores, que son encefalina, endorfina, ¿no es cierto?, dinorfinas, estos neurotransmisores activan una descarga descendente a través de la médula espinal. ¿Qué parte de la médula espinal? La parte rostral medial de la médula espinal, y desciende esto hacia la médula espinal. Y aquí maravillosamente activa el bloqueo desde arriba, o sea, aquí va a activar este fenómeno que veíamos de la compuerta, en que se produce un bloqueo del dolor. O sea, por eso se llama control descendente del dolor. Este mecanismo inhibitorio activa este mecanismo de cerrar desde arriba la compuerta. Hay un bloqueo entonces y se produce esta inhibición del dolor. Pero no solamente esta liberación de sustancias, neurotransmisores inhibitorios se segregan arriba, sino que durante el descenso a través de estos haces de la médula, haces descendentes, hay dos neuroinhibidores fundamentales que son los que se activan también, que son a nivel medular la epinefrina, llamado noradrenalina, y otro neuroinhibidor importante, la serotonina, ¿no es cierto?, o llamado también 5-HT.
5-hidroxitriptamina. Entonces, esta situación de activar los ergoreceptores, estos ergoreceptores que son mecanorreceptores y se dan metaboloreceptores también llamados, porque también intervienen en la regulación de ajuste respiratorio y circulatorio a nivel de, por la actividad física, a nivel del sistema del ejercicio, de la contracción muscular. Es importantísimo decir, ¿no es cierto?, la importancia que para el kinesiólogo tiene esto. Estos denominados ergoreceptores también dan inicio y dan también inicio a la teoría, ¿no es cierto?, que nos dice que el ejercicio inhibe el dolor. Aquí hay una muestra hecha artificialmente a través de un mecanismo eléctrico de la inhibición del dolor a través de la contracción muscular. Aquí están las vías descendentes, para que ustedes tengan una visión más gráfica, a través de esta descarga medular, con estos dos importantes hechos que ocurren aquí. La sustancia gris periacueducto, acueducto silio, cerebro medio, ¿no es cierto?, el núcleo magno del RAFE, y entonces estos centros segregan los opioides que activan inmediatamente la respuesta a través de la médula espinal, liberando esos otros neurotransmisores que finalmente son los que hacen que se active la acción de control por la teoría de la compuerta. O sea, este es el llamado control descendente del dolor. Aquí está, ¿no es cierto?, la noradrenalina, llamado epinefrina también, y la 5-HT o la serotonina, la hormona de la felicidad, dicen que es la serotonina, ¿cierto? Entonces, esa situación hace que se llegue a la médula y se active este bloqueo medular a través del control descendente del dolor. Evidentemente que estas contracciones musculares que se suceden a través de 2 contracciones por segundo se conocen también con el nombre de ultra baja frecuencia. Este tipo de TEN generalmente siempre es bien usado en lo que son los problemas de cirugías de cara, todas estas intervenciones temporomandibulares, de cirugía temporomandibular, y de afecciones como las neuralgias de tipo dental. Así que significativamente el uso del TEN de baja frecuencia es bastante usado a ese nivel. Pero si nosotros hacemos esta cosa con pacientes que tienen dolores crónicos y que muchas veces tienen episodios significativos de dolor, como mialgias musculares, en el caso de la fibromialgia, que es un representante de lo que significa el dolor crónico, podemos ayudar a esos pacientes con episodios seguramente incluso para efectuar algún tipo de maniobra kinésica donde esta analgesia producida por esta estimulación eléctrica tiene una latencia que puede durar hasta 1 o 2 horas post la aplicación eléctrica. Se deja pasar un tiempo, ¿no es cierto?, unas 2 horas más, después que se establecieron esas latencias, y puede uno tener al paciente nuevamente con la aplicación y así poder aliviar muchas veces esta cosa del dolor crónico, que no va a ser la única herramienta, sino que esto está también llevado a un trabajo multidisciplinario donde participan otros profesionales y el kinesiólogo tiene un papel no solamente ligado a la aplicación de agentes físicos, sino también a través de ejercicio, o a través de la educación, que es un factor importantísimo para la modificación de las conductas respecto a situaciones de dolor crónico. Estemos hablando de
dolor por cáncer, o la fibromialgia, que es un cuadro tan integral dentro de una persona que modifica conductas y tiene que ver con la parte psicológica del paciente y los contextos que se desenvuelve este paciente, que va a presentar una serie de variaciones que son dadas por lo que se llama el dolor crónico. Yo les recomiendo leer un poco algunas literaturas, algunas cosas que seguramente fueron enviadas a ustedes por medio de su delegado o de los ayudantes, alumnos ayudantes que van a subieron material. Yo les puse algunos libros de algunas personas que son importantes dentro de esta, como el caso de Mosley, respecto a esto del dolor crónico, cosa que no está zanjada y sobre lo cual tenemos que aprender mucho. Así que es significativo esto. Lo significativo que aparece aquí también es el carry-over, que significa el periodo de latencia. Acordarse que después de la estimulación eléctrica, este control inhibitorio puede durar un tiempo significativo si el paciente puede realizar otro tipo de cosas, a integrarse a sus actividades, o superar las crisis que a veces provoca esto, que son insomnio, que son depresiones, etc. Entonces, el dolor crónico tiene toda esta significancia. Entonces, esto es una herramienta más en que los agentes electrofísicos pueden participar en esto del dolor persistente, del dolor crónico. Entonces, aquí hay algunas explicaciones, algunos acrónimos: sustancia PAG, sustancia gris periaqueductal, médula en el segmento rostral medial, ¿no es cierto? Ventro rostral medial es un acrónimo de una definición que significa las vías de descenso en la parte medular. Algunas publicaciones, la doctora Sluka ha escrito un texto que es bastante relevante respecto a eso, autorizado por la Federación Internacional, ¿no es cierto?, Asociación Internacional de Estudio del Dolor, la IASP. Ahí está, ¿no es cierto?, esta publicación que dice que se utiliza el TENS de baja frecuencia para el control inhibitorio. Ahí hay un texto que lo quiere adquirir de la IASP. Los que no tienen algunas cosas he sacado de aquí yo, y por eso están en inglés, que son las partes que me parecían más importantes, las he resaltado otra vez de eso. Baja frecuencia, entonces, llamado AQ-TENS. Ahí está, ¿cierto? Contracción, intervalo, contracción en el tiempo. La cosa es que debemos usar esto, bajo frecuencia, ¿no es cierto? Aquí aparece un cuadro de los resúmenes, que estamos hablando acerca del dolor crónico, ¿no es cierto? Neuropatías diabéticas, síndrome del túnel carpiano, síndrome del dolor regional complejo, fibromialgia, desórdenes o disfunciones temporomandibulares y dolor lumbar inespecífico. Todos esos cuadros son un reto para todo un equipo y para el kinesiólogo también lo es. Pero es importante impregnarse entonces de esta cultura del dolor. Algunos dicen que está de moda, pero yo no creo que esté de moda una cosa que significa sufrimiento. Y voy a decir una frase que no es mía y que me parece memorable y que creo que nos va a incentivar a todos en el trabajo de la electroanalgesia. El dolor es una cosa normal, o sea, lo tenemos que padecer y aceptar porque es una forma normal de cuidar nuestro cuerpo, de combatir, ¿no es cierto?, el mayor daño, una forma de seguridad. Lo que no es normal es el sufrimiento. El dolor es normal, pero el sufrimiento no lo es. Y por lo tanto, si nosotros ayudamos al paciente en esta cosa de sufrir,
podemos realizar un gran aporte a todos los que trabajan con el paciente y el dolor crónico. Eso es. Lo dejamos hasta aquí, ¿no es cierto? Yo creo que ha quedado bastante claro lo que significa el uso de este TENS.